Bienvenidos a la quinta parte de la serie Sabiduría. Usted dirá, pero me he perdido las primeras 4. No se preocupe, tenemos todas la colección de conversaciones en nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que puedan ir al canal de YouTube, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y puedan ver las primeras 4 partes de esta serie que sin duda ha sido totalmente transformadora. Este año, 2024, Jazz y yo, mi esposo y yo, cumplimos 14 años de casado. Y en nuestro bucket list estaba un destino que siempre quise ir, era mi número 1 y Jazz me dijo, vamos. Y nos fuimos para Italia en mayo. Estábamos en Italia y uno de mis sueños era estar en la costa Amalfi, en una Vespa, corriendo con mi esposo por esa costa. Y en mi mente era bien romántico, pero un poquito peligroso. Y lo logramos. Llegamos a Sorrento, que es un pueblo cercano a la costa, pero tampoco tan cerca, no es tan turístico. Y nos quedamos allí. Y el día siguiente de nuestra llegada empezamos a caminar por las calles buscando un rental de Vespa. Fuimos a varios y llegamos a uno que nos pareció un precio justo. El único detalle era que ninguno de los colores de las Vespas que estaban allí le gustaban a Jazz. Pero había una entre medio de todas las Vespas que era roja, la van a ver ahora en pantalla. Y esa fue la que él escogió. Y era bien roja, bien roja. O sea, era bien evidente que íbamos a andar en la Vespa y yo estaba ahí lista para vivir mi sueño. Emprendimos nuestro viaje, un ride de 3 minutos, más o menos, 4 minutos hacia el lugar de desayuno que íbamos a ir antes de ir a donde nos dirigíamos oficialmente. Terminamos de desayunar, no me pregunte qué desayunamos. Yo estaba tan emocionada, yo estaba lista para emprender nuestro viaje. Al terminar de desayunar, nos montamos nuevamente en la Vespa y emprendimos nuestro viaje más corto y más caro de toda nuestra vida. 7 minutos después, perdimos el control de la Vespa, impactando un muro de contención de la vía de tránsito en Italia, al otro lado del mundo, a 6 horas de diferencia de Puerto Rico. Y estábamos allí, acabando de vivir uno de los eventos más difíciles de nuestra vida hasta el día de hoy. No hablábamos el idioma y verdaderamente fue un momento de tanta incertidumbre. Tantas preguntas que llegaban a nuestra mente, tantos cuestionamientos, lo que resultó en una patela dislocada, 2 ligamentos totalmente estirados, una costilla rota de Jazz y unos nudillos totalmente desbaratados de él. Y en ese momento, al sol de hoy, todavía estoy lidiando con las consecuencias de ese accidente en mi rodilla. Mira lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Este versículo me ayuda a entender una cosa. Yo fui totalmente una inexperta. Totalmente. Y seguí adelante. Y al sol de hoy aún estoy lidiando con las consecuencias. Yo estoy consciente que en ese momento yo no tomé una buena decisión, una decisión sabia. Yo no me hice ninguna buena pregunta. Yo simplemente me dejé llevar por el momento y he aprendido que para tomar buenas decisiones, decisiones sabias, o para evitar malas decisiones, decisiones imprudentes, tengo que hacerme buenas preguntas. Y las preguntas que nos hacemos van a ser en respuesta, ¿verdad?, al beneficio o a la calidad de nuestras decisiones. Hacer buenas preguntas va a significar que no te vas a conformar con lo que estás viendo al momento, sino que vas a profundizar y vas a mirar las cosas desde otra perspectiva y vas a ver lo que verdaderamente importa. Es fácil tomar decisiones basadas por impulso, por emociones o como yo con mis sueños. Yo estaba tan cerca de cumplir mis sueños. Cuando ya esquiaba, a mí se me salían las lágrimas en esos 7 minutos de la emoción, porque yo estaba viviendo verdaderamente mi sueño. Pero algo que hemos aprendido en terapia, Jazz y yo, es que hay algo que se llama el primer pensamiento. Y el primer pensamiento siempre está cargado de emociones. Emociones por lo que quieres hacer, por el sueño que quieres cumplir o porque estás enojado. Y ese primer pensamiento es importante que tú sepas que lo tienes que descartar.
lo tienes que descartar y tienes que darle paso al segundo pensamiento, porque el segundo pensamiento probablemente sea igual que el primero, pero tienes más espacio mental para dar la oportunidad a verdaderamente hacerte buenas preguntas. Y hoy, para terminar esta serie, en una nota práctica, nosotros queremos compartir con ustedes 5 preguntas que les recomendamos puedan hacerse ante la toma de cualquier decisión, así sea una decisión pequeña, grande, ordinaria, que realmente tú piensas, esto no es insignificante. Detente y hazte estas 5 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿estoy siendo honesta conmigo mismo? ¿Estoy siendo sincero conmigo mismo? ¿Por qué? Porque muchas veces nunca llegamos al lugar que queremos estar si no somos completamente honestos con nosotros mismos. Nuestra mente es la mente maestra de las peores decisiones que tú has tomado en tu vida. Muchas veces la mente lo que te tiras el código es, vamos a hacerlo, vamos para adelante, tú vas a cumplir tu sueño, como me pasó a mí. Pero verdaderamente esto es una tendencia a autoengañarnos, porque la persona más fácil de engañar es la que tú ves cuando te miras al espejo. Es a ti mismo. Y es ilógico un poco porque tú vives contigo, tú no puedes salir de ti, tú tienes que estar ahí. Y tú sabes la que hay de verdad. Yo sabía que yo no tenía nada de experiencia en Vespa, pero ese era el sueño que yo quería. Y dejé, ¿verdad?, llevar por esas emociones, por ese primer pensamiento. Dímelo a mí cuando yo le digo a Mateo, mi hijo de 7 años, que es un niño muy noble, pero muy valiente y un poco intrépido. Hace unos días en Zumba, él estaba escalando una verja, porque su intención era pasar de un lado a otro por la verja. Y yo le grito, Mateo, ten cuidado, porque estoy viendo que su vida está en riesgo haciendo esto. Y él me dice, pero mamá, tú tranquila que yo sé lo que hago. Bastante seguro de sí mismo. Y a veces vivimos así, al límite de lo que está correcto, pensando que mientras no sea ilegal o no sea moralmente incorrecto, está bien. Pero esa actitud siempre te va a llevar a autoengañarte. Vivimos al borde de la irresponsabilidad. Muchos de nosotros pensamos, ¿cuán cerca puedo llegar al borde sin sobrepasar el límite imaginario que existe? ¿Cuán cerca puedo llegar sin que me lastime? ¿O cuán cerca puedo llegar a ese borde sin que me caiga? Y muchas veces lo hacemos en nuestras finanzas. Cuando tenemos el carrito de Amazon lleno y le damos checkout y sabíamos que no podíamos este mes. O quizás cuando te compras un par de zapatos más y tú dices, es que me encantan, se van a ir. O las cosas que ves en Marshall que si las dejas nunca aparecen. Es que si la dejo no la voy a encontrar nunca más. Y muchas veces vivimos ahí, en ese límite de la irresponsabilidad. O cuando en decisiones triviales, cuando estás en una cena con amigos y están bebiéndose unas copas de vino y decides tomarte una copa más, cuando sabías los efectos del alcohol en tu cuerpo, después que sobrepasa ese límite. O cuando estás en las redes sociales y estás interactuando con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa, y dice, un mensaje más no va a hacer ninguna diferencia. Pero tú sabes que la integridad comienza en tu corazón. Por la decisión que tomas consciente y privada de verdaderamente decir, soy transparente. ¿Por qué realmente estoy haciendo esto? ¿Por qué verdaderamente, contestándote esa pregunta, ¿por qué quiero hacer esto? Eso es integridad, ser una sola pieza. Delante de las personas o en privado. Y si no eres completamente honesto contigo mismo, nunca vas a llegar al lugar donde Dios desea en el que llegues hoy. La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Qué historia quiero contar? Y cada uno de nosotros está construyendo una historia. Cada decisión que tú tomas te ayuda a construir un pedazo, una temporada de tu vida. Y muchas veces nosotros decimos, las decisiones que tomas hoy es la historia que vas a contar mañana. La pregunta que es importante contestar es, ¿qué historia quiero contar? Esta historia que estoy construyendo a largo plazo, ¿me hará sentir orgulloso? ¿O esto que estoy tomando cuando yo lo mire de aquí a 10 años me va a hacer sentir avergonzado? Tenemos que tener esas preguntas en nuestra mente. La carrera que estás eligiendo hoy a los jóvenes para estudiar es lo que te va a dar las posibilidades del mañana. Pero tienes que ser sabio al momento de decidirlas hoy.
Cuando decides formar una familia y disfrutar de una casa y de la vida que trae, sí van a haber retos, sí van a haber momentos difíciles, pero la historia que vas a contar en el día de mañana es muy diferente. Cada decisión es parte de tu historia. Y muchas veces tú dices, yo quisiera, no sé si te ha pasado, que has estado en un momento donde te has relacionado con personas que no necesariamente te hacen sentir orgullosos o no tienen tus mismos valores, no viven de la forma en la que tú vives, o te metiste en lugares que no querías y de momento te ves tentado a borrar fotos de tu celular, para, como quien dice, borrar ese pasado, esa historia, ese pedazo. Pero eso nosotros no lo podemos hacer, nosotros no tenemos la capacidad ni el superpoder de borrar el pasado. Lo que tú y yo tenemos es el hoy. Y con el hoy Dios desea construir la historia que vas a contar mañana. Pero hoy tienes que tomar la decisión de tomar mejores decisiones en tu vida. Porque muchas veces te has dejado nublar por las emociones. Las emociones son esa niebla que se interfiere en tu camino. Te nublan el entendimiento, no te dejan pensar correctamente. Quizás has escuchado a alguien decir, si no tienes sexo conmigo, yo no voy a seguir contigo mientras estás en el noviazgo. O si no te casas, no nos casamos el próximo mes, yo no voy a seguir esperando por ti. O quizás estás en un trabajo que te dicen, esos números se tienen que terminar para el final de mes. Si no, atente a las consecuencias. Y muchas veces ese tipo de invitación lo que te impulsa es a tomar decisiones totalmente influenciadas por la presión externa. Ese primer pensamiento, muchas veces lo primero que llega, porque si te acuestas con esa persona en el noviazgo, vas a tener esa culpa que vas a cargar por el resto de tu vida. Si decides casarte con esa persona, que había unos red flags que tú sabías que tú querías dar un poquito más de tiempo para explorar, quizás para sanar, pero decidiste casarte, vas a estar viviendo las consecuencias en el mañana. O si verdaderamente tomas esa decisión de hacer algo en tu trabajo inmoral, que no es ético, probablemente en una investigación que abran en un futuro, puedes salir perjudicado. Las emociones nieblan tu entendimiento y Jesús no desea que tú vivas de esa manera. Esas decisiones que tomas por impulso muchas veces te hacen sentir arrepentido y son unas consecuencias que a largo plazo enfrentas, que si hubieses detenido a preguntarte las preguntas de la sabiduría, no necesariamente las tuvieras que enfrentar. Nunca tomes decisiones permanentes por emociones temporeras. Te lo voy a volver a repetir. Nunca tomes decisiones permanentes, cosas que puedan afectar tu futuro a largo plazo, por emociones, por esa niebla que se te metió de momento en la vista, que no te permite ver la historia a unos 30,000 pies de altura, que no te permiten ver cómo a largo plazo se va a ver su vida si tomas esa decisión. ¿Qué historia quieres contar? Hazte esa pregunta. Y en la Biblia hay muchas historias así, pero hoy te quiero contar un poquito de la historia de José. Esta historia aparece en Génesis 39 y vemos cómo José fue tentado por una mujer, por la esposa de Potifar. Y él estaba allí en esa casa y muy probablemente ella esperó un momento perfecto, donde no había nadie, donde nadie se iba a enterar y ella lo trata de seducir. Y José pudo haber tomado la fácil decisión de decir, vamos para adelante, claro que sí. Después de todo, él era humano igual que tú y que yo, con emociones, con ese primer pensamiento. Oye, fíjate, es verdad, quizás nadie se entere. Pero mira lo que él hizo. Él se detuvo y paró y pensó en Génesis 39:9, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José se detuvo. José pudo sacar ese primer pensamiento y esperar el segundo y hacerse las preguntas de sabiduría. ¿Qué historia quiero contar? Eso en otras palabras es ¿qué historia quiero contar? Y quizás las historias, la decisión de ese momento, ¿tú sabes lo que hizo? Llevó a José a la cárcel. Y tú dices, pero es que él decidió lo correcto. Esa decisión sabia inicialmente parecía incorrecta, porque tuvo una consecuencia. Pero eso solo fue una parte de la historia. Después vemos cómo Dios elevó a José a una posición de poder, de autoridad y de influencia, donde él pudo, a través de la revelación que él tenía de sus sueños, preparar Egipto para
un momento difícil que iban a estar enfrentando. Pudo salvar hasta a su familia. Y tú dices, mano, José decidió contar una historia que valía la pena contar. Pasa lo mismo hoy en día con nosotros. Cuando decides comenzar a comer mejor y comienzas a comer más saludable, a cambiar tu estilo de alimentación, los primeros días no hay quien te beba el caldo. No me mires, no me hables, estoy molesto, estoy de mal humor porque tu cuerpo está enfrentando un proceso difícil. Pero cuando empiezas a mirarte en el espejo y a ver que, oye, esto como este pantalón no me quedaba así, y empiezas a ver los resultados, tú dices, los primeros días fueron difíciles, pero verdaderamente, wow, voy a continuar. Tomé una decisión sabia. O quizás cuando empiezas a entrenar o vienes a Zumba los martes que sales caminando hacia el otro día como una momia, así, que hacemos piernas. Y tú dices, yo me voy a quitar ese primer pensamiento, esa niebla que trata de nublar tu entendimiento, que trata de nublar la historia que estás contando. Pero empiezas a treparte en esa pesa a las par de semanas y dices, oh, ese número bajó. Dices, tomé una sabia decisión. O quizás en los matrimonios, cuando llevas un tiempo sintiéndote, hay como una incomodidad, yo quiero hablar con él sobre este tema porque la forma en la que me está amando, no me siento amada. O esas conversaciones difíciles de partes de la historia que te han lastimado. La conversación primera, cuando te sientes frente a frente, si tienes la valentía de hacerlo, no va a ser sencilla. Quizás la otra persona puede reaccionar, sentirse incómodo, pero cuando comiences a ver que al cabo de los tiempos empiezas a experimentar una relación más saludable, más sana, comienzas a ver los frutos de esas preguntas sabias que te hiciste y esa decisión de ser valiente y de tomarlas, las mejores decisiones. José decidió contar una historia que valía la pena contar. Tú y yo podemos hacer lo mismo. La pregunta 3, ¿habrá alguna tensión que merezca mi atención? Y a menudo cuando enfrentamos decisiones difíciles o importantes, sentimos una pequeña tensión, como una incomodidad, una duda que se presenta casi siempre al momento de tomar la decisión. Y tú dices, pero ven acá, pero si esto es como un buen negocio, esto es un buen empleo, esta es la carrera que yo quiero estudiar, esta es la escuela en que yo quiero poner a mis hijos, pero de momento sientes como esa pequeña voz que muchas veces confundimos con nuestra propia mente y tratamos de ignorar. Pero ese es el Espíritu Santo que te está advirtiendo de algo. Las interrupciones de Dios nunca son porque sí, son para cuidar de ti. Y tú tienes que aprender a detenerte y escuchar esas interrupciones. Porque esas interrupciones pueden salvarte la vida. Ignorarlas son muy peligrosas. Pero verdaderamente decidir por la pregunta de la sabiduría y detenerme y decir, ok, ¿por qué yo estoy sintiendo esto en mi corazón? ¿Por qué yo estoy con esta duda? ¿Por qué se me presentó esta tensión? Es muy fácil convencerte de lo que vas a hacer está bien si ignoras esa voz. Porque tú sabes que la mayor parte del tiempo esa voz te dice lo contrario a lo que tú quieres hacer. ¿Te ha pasado? Y tú estás ahí, pero ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Si yo sé que esto es lo mejor, yo sé que yo quería montarme en esa Vespa, pero mira lo que pasó. En el justo momento donde nosotros estábamos con el casco puesto a punto de salir, sale el muchacho, cuando estábamos en Italia, y él nos pregunta, ¿ustedes han montado Vespa alguna vez en su vida? Y en ese preciso momento yo sentí una tensión que requería mi atención. Y en la pantalla va a aparecer en el momento que ya se estaba. Y el muchacho dijo, yo le voy a dar un Vespa for Dummies. Y se montó a la Vespa con Jazz y le dio un ride de 5 minutos. En ese momento que ellos se fueron, yo sentí esa incomodidad, esa duda, esa alerta, ese cuidado de Dios y me decía, no vayan. No vayan. Pero ya se había ido, ya estaba en el ride y yo no quería hacer una party pooper. Después de todo era mi party. Iba a cortarme a mí misma el party. Pero yo sentía en mi corazón, no vayan, no vayan, no lo hagan, no lo hagan. Pero me nubló mi entendimiento esa decisión. Si no prestas atención a las pequeñas incomodidades en tu corazón,
tomarás decisiones que te van a llevar al arrepentimiento. La pregunta número 4, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? A veces no se trata si lo que estás haciendo es moral, ilegal. Es simplemente si es lo más sabio que puedes hacer en este momento. Mira cómo lo dice el Proverbio 4:7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Y este versículo revela algo tan importante. La sabiduría, cuando tú tomas la decisión de detenerte y hacerte estas preguntas de sabiduría, abre la puerta al discernimiento. Esos pequeños flags los vas a poder identificar rápido, porque puedes discernir entre lo que realmente es tu mente y lo que el Espíritu Santo te está tratando de cuidar de algo. Mira cómo lo dice John. El conocimiento es saber qué debes hacer. La sabiduría es saber cómo debes hacerlo. Y el discernimiento es saber cuándo debes hacerlo. Jonathan Ocasio. La verdad es que a veces hay que hacerte la pregunta. No necesariamente es algo que te va a dañar. No es necesariamente algo que no lo puedes costear, pero es lo más sabio que puedes hacer en ese momento. Quizás estás en un momento de tu vida donde tienes muchos proyectos, mucho trabajo, pero tomas la decisión de tomar un proyecto más y meterte y desgastar tu vida ante ese proyecto. O quizás te puedes comprar esa otra cartera. Claro que sí, ¿por qué no? Pero cuando abres tu closet se te caen encima las carteras. ¿Es lo más sabio que puedes hacer verdaderamente? ¿Qué es lo más sabio que puedes hacer? Y ¿sabes qué? Para tomar esas decisiones sabias te tienes que rodear de sabiduría. Es bien difícil tú tomar decisiones sabias si estás rodeado de personas que no lo son. Tienes que pensar, estas personas con las que me estoy rodeando, este círculo íntimo, estos amigos, estos lugares a los que voy, ¿añaden sabiduría a mi vida? Eso es una de las preguntas que te invitamos a que te puedas hacer hoy. Porque mira cómo lo dice en Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y me encanta la versión de Reina Valera de Proverbios 11:14, donde lo dice así. Donde no hay dirección sabia, caerá él, mas la multitud de consejeros hay seguridad. Rodearnos de personas sabias nos va a ayudar a tomar decisiones que nos acerquen cada vez más al propósito de Dios en nuestra vida. Si nos seguimos rodeando de personas que no lo son, vamos a seguir tomando decisiones que nos lleven al arrepentimiento. Y esto nos lleva a la última pregunta, a la más transformadora, pero a la más difícil de tomar en muchas de las ocasiones y de hacernos esta pregunta. Y es, ¿qué el amor requiere de mí? Y esta pregunta es difícil porque siempre exige un sacrificio. Hay muchas veces que cuando tú tomas esta decisión de hacerte esta pregunta verdaderamente, vas a tener que sacrificar tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. Esta pregunta no promete un beneficio inmediato. Esta pregunta de qué el amor requiere de mí no te promete una garantía de retorno de inversión. Esta pregunta se trata de no hacer tu vida mejor, de hacer la vida de alguien más mejor. Y esto cuesta bastante, porque después de todo somos seres individuales. El mundo te dice, tú primero, tú segundo, tú tercero y los demás que miren a ver. Vivimos en un mundo demasiado egocentrista que no nos invita a hacernos nunca esta pregunta. Tú eres la persona más importante de tu mundo, dice la gente. Pero cuando tomas la decisión de rendir ese pensamiento y decir, ¿qué el amor requiere de mí ante esta decisión que estoy a punto de tomar? Quizás esta pregunta te va a retar, pero tiene la capacidad de
restaurar relaciones rotas, de sanar corazones lastimados, de sanar heridas profundas y de restaurar lo que tú pensabas que habías perdido. Pero ¿por qué es tan difícil, Cristel, hacerse esta pregunta? Es que yo no quiero. Porque siempre va a requerir dar más de lo que estamos dispuestos a dar. De lo que nuestra naturaleza está dispuesta a ofrecer. Y nos encontramos muchas veces resistiéndonos a esta pregunta, porque esta pregunta requiere rebajarte voluntariamente. Requiere ceder ante la ofensa. Es que me lastimaron, pero Jesús te invita a que pongas la otra mejilla. Es que me ofendieron, pero Jesús te invita a perdonar una vez más. O te invita a darle tu tiempo sirviendo a otros, darle tus recursos, pero no hay ninguna garantía de retorno de inversión en lo absoluto. Y Jesús lo dijo así, en Juan 13:34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Esa barra está un poquito alta. También ustedes deben amarse los unos a los otros. El estándar de amor más alto en tu vida es Jesús. Y es el que debes seguir, es el que debes mirar, es donde tus ojos deben estar puestos hoy, mañana y siempre. ¿Tú sabes por qué? Porque Él te amó cuando tú no lo merecías, pero cuando más tú lo necesitabas. Él dio todo por ti. Él se despojó de su naturaleza divina. Él estaba bien cómodo en el cielo. Pero Él sabía que Él tenía que venir a la tierra, caminar entre nosotros, sufrir todas y cada una de las cosas que sufrió por ti. Y esta clase de amor es como un reino invertido. Es ilógico, es irracional, la gente no lo entiende. Porque es que la gente no está dispuesta a vivir de esa manera. Y la única forma de tú verdaderamente hacerte esta pregunta de qué el amor requiere de mí es mirando a Cristo. Porque Jesús lo demostró en su máxima expresión. ¿Dónde? En la cruz. No solamente Él fue a esa cruz por aquellos que caminaron los 3 años con Él, por aquellas personas que lo escuchaban, que se sentaban a escucharlo, por aquellas personas que Él sanó. No. Él también fue a esa cruz y representó el máximo estándar de amor por los que iban a latigarlo, por los que iban a traspasar su costado con la lanza, por aquellos que lo escupieron, por aquellos que verdaderamente se reían y se burlaron de Él, por Judas que lo entregó, por Pedro que lo negó, por ti y por mí. Esa clase de amor no es un amor que nosotros encontramos tan fácilmente, pero tenemos la máxima expresión de ese amor en Jesús. ¿Qué tienes que sacrificar hoy para tú hacerte verdaderamente esta pregunta? Y sabes que muchas veces la invitación a contestar esta pregunta va a requerir que tú perdones a una persona, pero no hay una garantía de que esa relación va a restaurarse. Pero el perdón que tú le ofreces, que tú le otorgas, quizás no es recibido con gratitud, pero te libera a ti. Te da libertad a ti. Restablece tu relación con tu Padre, tú. Y Jesús vino por ti. Él se sacrificó. Él fue nuestra máxima expresión de amor en esa cruz. Y cuando tú tomas la decisión de decir, yo voy a tratar de contestar esta pregunta, ¿qué el amor requiere de mí? Y tú lo ves a Él, a ese hombre tan puro, tan santo, sin mancha, colgado en aquella cruz, muriendo por ti, por nosotros que somos mentirosos, idólatras, orgullosos, que no perdonamos fácilmente, que nos encanta hablar. Y tú ves esa clase de amor, ese hombre tan santo, muriendo por un pecador tan bajo. Tú puedes contestar esa pregunta afirmativamente.
estoy listo, Señor. Te veo tu sacrificio, tu amor sacrificial en esa cruz y quiero contestar esa pregunta. En Juan 13:35 dice así: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ponte de pie conmigo. Yo te tengo que decir que a respuesta de este versículo, tú y yo no vamos a ser conocidos como discípulos de Jesús por lo que tú dices, por las palabras bonitas que hablas. No. Tú no vas a ser conocido como discípulo de Jesús por la teología que has aprendido. No. Tú vas a ser conocido como discípulo de Jesús cuando tomes una decisión de amar como Él. Y hoy hemos aprendido sobre las 5 preguntas. La pregunta más importante de todas estas es la siguiente: ¿qué voy a hacer con este mensaje del Evangelio, con estas buenas noticias? Porque estos son buenas noticias para ti y para mí. Estas preguntas van a guiar tu vida a tomar mejores decisiones. Pero hay una pregunta que tú necesitas contestar hoy. Y necesitas ser honesto. ¿He tomado la decisión más sabia de todas? ¿Cuál es, Cristel? Seguir a Jesús. De verdad. Ser su discípulo, su aprendiz. Ser como Él, hacer las cosas que Él hizo, estar con Él. La sabiduría verdadera no viene solo de tomar buenas decisiones diariamente. La sabiduría verdadera viene cuando aceptas tu necesidad de Cristo. Cuando sabes que hay un espacio en tu corazón que nada más lo va a llenar, ni un viaje más, ni un trabajo nuevo, ni una nueva relación, nada lo va a llenar. Nada va a suplir esa necesidad, ese espacio en tu corazón. ¿Has tomado la decisión más sabia hoy? Seguir a Jesús. Y Dios te invita hoy a que puedas poner tu fe en Él. La respuesta es simple. ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer? Ven a Jesús. Él es el camino que debes seguir, la verdad que debes creer y la vida plena, completa y llena que tienes que vivir. Nada más. Nada más. Y quizás tu vida, tú me dices, Cristel, ok, lindo. Esas 5 preguntas me van a ser útiles en el futuro, pero yo he construido mi vida sobre un cúmulo de malas decisiones. De decisiones que no han sido sabias. Me he metido en lío, yo he metido la pata 1000 veces. Jesús puede ordenar tu vida. Jesús puede hacer aún más de lo que hoy tú puedes pensar. Porque todo obra para bien para aquellos que han puesto su fe, su esperanza y su confianza en Jesús. Pero tienes que tomar la decisión más sabia de todas. El principio de la sabiduría comienza con conocer, reconocer y expresar: te necesito, Dios. Me rindo. Estoy cansado de tomar ya malas decisiones en mi vida. Vengo a ti. Me entrego por completo. Él va a guiarte para que de hoy en adelante comiences a tomar decisiones más sabias. Decisiones que honren a Dios. Decisiones que hablen de Él a través de tu vida. Él te va a ayudar verdaderamente a tomar decisiones de las que te sientas orgulloso de contar de aquí a 1 año, a 10 años. Él va a organizar tu vida, pero tienes que tomar la decisión tú. Ven a Él hoy. Porque tú sabes qué,
Si aún tú estás con vida, respirando en este lugar, viniste hoy hasta aquí, Él no ha terminado contigo. Y hoy puede ser el comienzo de las mejores decisiones en tu vida, de la temporada más sabia que puedas vivir en tu vida. Pero todo eso va a comenzar con una decisión. Y todavía tú no has tomado esta decisión. Mientras nosotros cantamos hoy, yo te invito a que tú salgas de donde sea que estés y tú tomes la decisión de verdaderamente venir a Jesús, de elegir la sabiduría, de comenzar a vivir con la sabiduría que solamente Dios puede darte. ¿Qué tal si cierras tus ojos conmigo y haces conmigo esta oración? Y si luego después de esta oración tú quieres que alguien te acompañe, uno de nuestros líderes te acompañe a orar, yo te invito a que tú pases aquí al frente porque te vamos a acompañar a tomar esta decisión. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Necesito tu sabiduría. Y hoy reconozco que la decisión más sabia es entregarte mi vida. Creo que Jesús murió por mis pecados, resucitó para darme vida eterna. Hoy pongo mi fe en ti y te pido que guíes cada paso de mi vida.